Esto pasó hace unos años y tengo una extraña sensación al respecto de esa familia, algo me dice que no eran humanos. Les platico, me fui a vivir a los Estados Unidos a los 7 años y allí estudié el high school, que es como la preparatoria. Me hubiera gustado seguir estudiando en la universidad, pero al ser muy costoso, preferí trabajar y tomar algunas clases regulares de mi interés en la Universidad Técnica del Condado por las noches. Allí conocí a una chica muy amigable, era tan rubia y pálida que estaba lejos de ser albina. Desde el primer día que la vi en clases, me buscó para entablar amistad y la verdad me pareció raro, pero al conocernos congeniamos muy bien. Me pareció extraño que a los 3 días de conocernos, ya me abrazaba y me tomaba de la mano. Y pues, uno siendo bien mañoso, empezamos a intimar en el carro después de clases, como a las 9 de la noche. Me di cuenta de que a ella le gustaba mucho leerme, y de esas veces que lo hicimos en el carro, quedaba tan acalorado y sofocado que se me iba el aire estando dentro. Pero creo que a ella le gustaba eso. No voy a negar que me estaba enamorando muy rápido en esa relación, que quizás no lo vi en su momento. Pero conforme pasaron los días desde que la conocí, ella dejó de ser tan guera y poco a poco se fue poniendo más bronceada, incluso ganando masa muscular. A las 3 semanas de conocernos, ella me invitó a pasar unas vacaciones en la casa de descanso de sus padres, que estaba rumbo a Nevada. Yo, todo engatusado, accedí. Cuando llegamos, ya estaba su familia y ellos estaban igual de rubios, pálidos y muy flacos. Pero eso no me llamó la atención. Lo que me dijo sin palabras es que la casa era exageradamente grande, como si fuera una mansión, todo muy moderno. En la cochera tenían carros de lujo, de hecho, allí fue la primera vez que vi un Tesla en mi vida, cuando eran casi un prototipo. Su familia eran los padres y 3 hijos, 2 mayores de unos 24 y 26 años, y una joven llamada Jen de 15 años. Todos fueron súper amables y me recibieron como si ya fuera de la familia. No tenía ni 15 minutos cuando el calor empezó a dar con fuerza y empecé a sudar tanto que ya tenía la camiseta casi empapada. Me dijo el padre de la chica que apenas ayer en la noche se dieron cuenta de que la calefacción del termostato estaba averiada y que se la van a tener que arreglar esta semana, o nos podríamos ir a la casa de un amigo, pero todo dependía de cómo me sintiera. La verdad es que hacía mucho calor, pero tampoco era tan insoportable, y como la casa tenía una piscina y jacuzzis, dije que no era necesario. Así que nos instalamos. Sé que están pensando en que es extraño que una familia de albinos le guste el calor, pero desde el primer día las cosas empezaron a volverse extrañas. Una vez que nos instalamos en la habitación, empezamos a ser cariñosos la chica y yo, y al quitarnos la ropa, al menos mi camiseta estaba húmeda de sudor y la dejé tirada debajo de la cama. Después de dar caricias, quise buscar mi ropa y ya no la encontré. Le pregunté a la chica si era una broma, pero ella me daba el avión, me decía que me metiera a bañar. Y mientras ella la buscaba, entré al baño del cuarto y las sorpresas no acababan. El baño era 3 veces más grande que el cuarto y muy bonito. Fue allí que pensé que esa familia seguro era millonaria. Mientras me preparaba para bañarme, empecé a pensar qué raro que mi pareja fuera a una universidad técnica del condado, cuando claro se veía que podía pagar una universidad de su interés. Por más que moví las palancas de agua, salía hirviendo. Acabé más sudado, pero me bañé como pude y me puse una camisa de tirantes y unas bermudas. Salgo con la familia y ellos estaban viendo la televisión. Nos pusimos a ver una película. La chica más joven, como que se aburrió y se fue para su cuarto. A los minutos, le dije a mi chica que me voy a poner una camisa diferente, porque la que llevo ya está bien sudada y como es de tirantes, me está rasgando la tela de la sala. Me voy para el cuarto y al pasar por la zona de lavado, vi a la hermanita comiéndose mi playera, la misma que me quité antes de echar caricia, y desapareció sin ninguna explicación. La niña estaba parada y tenía un buen trozo de mi playera en la boca.
Se notaba que la mascaba con fuerza, y eso no me dio miedo. Lo que más me asustó es que ella me vio y no le importó, siguió mascando mi playera sin quitarme la vista de encima. Yo me asusté y fui al cuarto a cambiarme. Regresé a la sala y le susurré a mi pareja que su hermanita estaba actuando muy raro con mi playera. Al escuchar eso, la mamá fue rápido a ver qué pasaba con ella. Regresó a los minutos y solo dijo, riendo, que ya ven cómo es ansiosa la muchacha. Todos se rieron como si fuera una broma local. Ya se me hizo todo muy raro y después de la película nos pusimos a preparar las parrillas para cenar una parrillada. El papá de mi pareja me ofreció al fin una cerveza, con el calor que hacía me las tomaba como si fueran agua. Y ya cuando nos pusimos a comer, me di cuenta de que ellos sacan una jarra con agua con color blanco y se la toman muy a gusto. No me ofrecieron de esa agua, y era raro, les digo que los padres se acomodan a lo que necesitaba, como si yo fuera de la realeza. Me entró el antojo de esa agua y me acerqué a ella. El olorcito me pareció similar al del agua jabonosa, pero ya mejor me dediqué a comer y a tomar. Comí tanta barbacoa como un pelón de hospicio y tantas cervezas heladas que me dieron, que yo estaba en el cielo. Mi pareja me dijo que tendríamos otra ronda en la noche, y yo le dije que para luego es tarde. Nos despedimos y nos fuimos al cuarto. Yo estaba con el estómago lleno y con reflujo de todo lo que comí, pero a mi pareja no le importaba, hasta parecía que eso le agradaba. Como pude, saqué la chamba, pero estaba empapado en sudor debido al cansancio. Caí rendido. Pero el calor me despertó de nuevo, porque mi pareja cerró el cuarto y se convirtió en un horno. Nos tapó con un edredón y, debido a lo pesado de la comida y la cantidad de alcohol que tomé, necesitaba refrescarme. Me metí a bañar para quitarme todo el sudor. Mientras me bañaba, me quité el arete que me acababa de poner. Quise limpiarme con jabón, pero al hacerlo se me cayó y ya no lo encontré. El agua sería caliente, pero me daba igual. Ya cambiado, salí a la terraza para que me diera el aire. Estuve allí hasta que amaneció y pude descansar un poco. Cuando salieron los padres de mi pareja, me llevé un tremendo susto al verlos completamente diferentes. Ya no eran rubios y delgados como días atrás. Ahora estaban bronceados y con cuerpo de atletas. Tanto los señores como los hijos se pusieron a hacer yoga en el patio con el sol al amanecer. Asustado, fui con mi pareja para decirle que sus padres estaban raros. Pero al verla a ella, casi me desmayo. Ya no era rubia, casi albina. Ahora parecía hasta caribeña, con una piel canela muy radiante y cuerpazo. Yo le dije que eso estaba muy extraño y que me voy de allí lo antes posible. Pero no encontraba mi ropa, más que el cambio que tenía puesto. Mi pareja empezó a tranquilizarme, diciendo que ellos son así porque tienen padecimientos crónicos de los riñones y el hígado, por eso se les ve rara a veces el tono de la piel. Y pues ya, al fin, me tranquilicé. Y nos salimos a desayunar. Estando en la comida, había tanta comida como si fuera un buffet. Mientras yo me tomaba mi jugo de frutas para la cruda, ellos estaban tomando soga blanca y platicando sobre autos o no recuerdo qué. Veo que el papá toma su agua y, como si tuviera algo dentro, lo toca con su lengua y lo saca con sus dedos de la boca. Era mi arete que se me fue por el resumidero del baño. Él lo vio, pero no le tomó importancia, como si nada hubiera pasado. Me siguió la plática, pero yo me detengo y les digo con tono fuerte que no sé qué les pasa, pero están actuando muy raros, y que me voy de allí. Me voy para el cuarto y mi pareja me alcanza y me dice que no me preocupe, que ella misma me llevará a la central de camiones más cercanas y la dejo. Explicarme con más dudas que convicción, acepté. Al irnos, me dice que, por favor, no cuente esto al menos en los próximos 2 meses. Después, yo sabré si incluso quiero escribir un libro sobre ello. No me dijo su familia, me dijo que su gente no son de aquí.
pero lo pasan en todo el mundo, viajando cada 7 u 8 meses, y yo, en especial, les fui desagradable por tener una condición en mi cuerpo que no me pueden explicar, pero es algo que les gusta mucho. Les pregunté si son marcianos, vampiros, reptilianos o cualquier otra cosa y ella se rió, me dio un beso y, sin decirme mucho, comentó que son lo que son. Pero eso sí, la mayoría de ellos solo quieren una vida tranquila. Les digo que entonces hay malos, y ella me lo confirma con la cabeza, haciendo el gesto con la mano como si se los comieran. Pero de nuevo me dijo con la mano que guardara silencio porque podrían escucharla y señalaba el retrovisor del carro cuando llegamos. Nos despedimos y al hacerlo, sacó $9.000 de su bolso riendo. Me dijo que era para reponer mi ropa, que se la iban a quedar. Me dio un beso largo en la boca y ya jamás supe qué fue de ella y de su familia. Un sueño de muerte. Voy a morir hoy. Alcé la mirada de mi trabajo y me encontré con Colin parado frente a mi escritorio. Me estaba observando solemnemente, como si estuviera esperando una respuesta. Disculpa. Voy a morir hoy. Esperé haberlo escuchado mal. Al parecer, no fue así. Hice a un lado mi lápiz y crucé las manos encima de una pila de hojas de trabajo. ¿Por qué dices eso, Colin? El hombre me lo dijo. ¿Qué hombre? Rápidamente, mi escepticismo se convirtió en preocupación. El hombre que me visitó mientras estaba durmiendo. ¿Te refieres a tus sueños? Sí. Suspiré. ¿Recuerdas cuando tuvimos la conversación acerca de que los sueños no son reales? ¿Sí? La lección pareció haberse desperdiciado en él. Así que si esto pasó en un sueño, ¿es real? Sí. Amaba a mis niños, a cada uno de los 23, pero podía ser retador enseñarle los conceptos más abstractos a un niño de 7 años. Eso, y los problemas de comportamiento que surgían de vez en cuando, eran probablemente las partes más frustrantes de enseñarle al segundo grado. Está bien, y si sabes que los sueños no son reales y sabes que el hombre es parte del sueño, ¿eso no significa que el hombre no es real? No, replicó Colin con seguridad. La lógica infantil era poderosa en él. Era real y me dijo que me iba a morir hoy. Nos hará cosas malas a todos nosotros. Colin, ¿esto tiene algo que ver con Nutters? Nutters, nuestro conejillo de indias que falleció recientemente, fue el primer contacto que muchos de los estudiantes habían tenido con la muerte. Habíamos pasado una buena porción del tiempo de una clase discutiendo la muerte y lo que significaba, y parecía que Colin fue afectado por todo ello. No era inusual que un niño pasara algún tiempo casi obsesionándose con la muerte en tanto se adaptaba a esta nueva y ciertamente aterradora noción de mortalidad, así que su reacción no era del todo inesperada. No. Ya sabes que puedes hablarme a mí o a cualquiera de los demás profesores si tienes alguna pregunta o estás preocupado. Bueno. ¿Te encuentras bien? Sí. Bueno, cariño. Muy bien. ¿Por qué no usas el resto del tiempo de silencio para terminar tus problemas de matemáticas? Asintió y regresó a su escritorio, el cual estaba unido a 5 más. Pobre chico, pensé mientras volvía a mis calificaciones. Tuvo que haber sido un sueño malditamente realista. Pareció que Colin apenas se había sentado antes de que escuchara un gimoteo, señal indicadora de cataratas avecinándose. La niña pequeña a su lado, Anita, observaba su regazo con las manos enrollados en forma de puños pequeños, y su rostro se contorsionaba en la mueca feroz de alguien que estaba tratando enérgicamente de no llorar. Sin querer atraer más atención hacia ella, me levanté y me dirigí a su conjunto de escritorios. Anita, dije, arrodillándome a un lado de su escritorio. ¿Qué pasa? Colin dice que todos nos vamos a morir, resopló. Igual que Nutters. Colin.
Le di a Anita una palmada reconfortante mientras le fruncía el ceño al chico. Le dije que no es verdad, dijo Raj, quien se sentaba frente a Anita. Porque los sueños no son verdad, ¿cierto? Cierto, concordé. ¿Ves? Dijo Raj de forma engreída. Anita continuó aguantándose las lágrimas, a pesar de mi consuelo de que solo había sido la imaginación de Colin, y la dejé ir a la esquina de actividades para que se calmara. Una vez que se había sentado con un libro para colorear, le pedí a Colin que saliera conmigo al pasillo. ¿Puedes decirme por qué le dijiste eso a Anita? Le pregunté severamente una vez que estábamos solos. Se encogió de hombros y miró a sus pies. ¿Entiendes por qué no debiste haber dicho eso? Porque da miedo. Ajá. No está bien asustar a otros solo por una pesadilla. Pero, hizo una pausa y jugó con la costura de su camisa. Pero no solo fue un sueño normal. Se sintió diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Pues, fui interrumpida por el sonido de alguien llorando ruidosamente desde adentro del salón de clases. Me apresuré de vuelta hacia un mar de niños llorando. Sus rostros estaban rojos, marcados por las lágrimas y el pavor. Cuando finalmente los apacigué lo suficiente como para descubrir qué estaba sucediendo, todos exclamaron alguna variación de "no quiero morir". Con algo de insistencia, soltaron que uno de los otros estudiantes le había preguntado a Anita por qué estaba en la mesa de actividades durante la hora de silencio, y ella le contó acerca del sueño de Colin y su insistencia con que realmente había un hombre esperando en las sombras para matarlos a todos. Bien, bien. Sostuve mi mano en el aire, mi señal de silencio, y dentro de poco el único sonido que estaban haciendo era el resoplido ocasional. Colin tuvo una pesadilla y todos sabemos que las pesadillas no son reales, ¿cierto? Cierto. Me repitieron los niños a modo de coro. A veces, nuestras imaginaciones pueden volverse muy aterradoras, pero eso nos puede hacer daño. Exceptuando trastornos mentales reales, añadí mi cabeza. No. Cierto. Así que ustedes de verdad no tienen nada de lo cual preocupar. Un estallido distante, como alguien dejando caer una brazada de libros pesados por el pasillo, me detuvo a la mitad de la oración. Le siguió un grito. Todos los niños miraron hacia la puerta, más curiosos que atemorizados. Todos los niños, a excepción de Colin. Él me estaba mirando a mí con sus ojos ampliados, y dijo, «Es el hombre». Hubo otro estallido, más ruidoso, más cercano, y el sistema de megafonía se activó. La señorita Warble, nuestra directora regordeta y maternal, habló con su típica voz animada desde los altavoces. Se les notifica a todo el personal que estamos bajo código negro. Por favor, sigan el protocolo adecuado. El tiempo pareció haberse detenido. O, más bien, el tiempo continuó y yo me congelé. Por un largo momento, solo pude pensar en una cosa. Código negro. Código negro. Tiroteo escolar. Fue el sonido de uno de los estudiantes, estornudando, lo que me sacó de mi ensimismamiento. Todos me estaban viendo fijamente, esperando mi reacción para que pudieran determinar las suyas. Tan veloz y calmadamente como pude, caminé hacia la puerta, giré el seguro y apagué las luces. Bien, sé que usualmente es la hora de leer, pero hoy vamos a jugar un juego, ¿sí? Mi mente se aceleraba a medida que les gesticulaba que se pusieran de pie. Todos levántense, rápido, rápido. Ahora, vámonos todos a la parte trasera del salón y sentémonos contra la pared. Samuel, sin empujar. Tenemos que ir rápido, pero no haga nada de ruido para que no perdamos. Lo están haciendo muy bien, chicos. No sé qué fue lo que hice para impedir que mi voz se quebrara. Una vez que los había sentado tan lejos de la puerta como era posible, me senté frente a ellos y alcé mi mano. ¿Recuerdan cuando aprendimos a cantar Itsy Bitsy Araña? Pregunté con un susurro. Ellos asintieron. Ahora vamos a hacer eso. Si no hacemos nada de ruido, vamos a ganar, así que cantar está bien, pero sin hablar. ¿Entendido?
Los guié por las primeras estrofas de la canción, la cual habíamos aprendido de un orador sordo que había venido para enseñarles acerca de que ser diferente estaba bien, y traté de mantener una sonrisa en mi rostro. Afuera, en el pasillo, 3 disparos más regurgitaron, cada uno acompañado por los gritos sofocados que provenían de alguien afuera del salón de clases. Mis niños se sobresaltaron con cada uno. Su canto fue ralentizado por la incertidumbre y comenzaron a verse nerviosos. «Miss», murmuró Anita. Había un entendimiento en su rostro, el conocimiento de que algo se encontraba muy mal, incluso si no terminaba de comprender qué era. «Está bien. Todo estará bien. Solo tenemos que permanecer muy callados y muy quietos». «Ya no quiero seguir jugando», dijo alguien más. «Solo un poco más. Puedes hacerlo». Era difícil sonar convincente cuando yo tampoco quería seguir jugando. El silencio tenso en nuestro salón de clases fue roto por el traqueteo de la manija de la puerta. Cuando una de las niñas comenzó a llorar, la recosté ágilmente en mi regazo y cubrí su boca con una mano mientras presionaba un dedo índice en mis labios. «Por favor, no hagan nada de ruido», les rogué con la mirada. «Por favor, no dejes que el hombre malo nos haga daño», me respondieron con el mismo gesto. Podía escuchar las pisadas paseándose por el corredor, los sneakers estrepitosamente chillones del perpetrador en medio de la quietud escalofriante que había caído encima de la escuela. Parecían estarse disipando, yendo más y más por el ala del edificio que conducía al salón de música, pero permanecí rígida, aún sosteniendo con firmeza a la niña sollozante mientras ella se aferraba a mí de la misma forma. Algo se estampó contra la puerta del salón de clases, provocando que la madera pesada temblara dentro de su marco. Mis niños gritaron y se acobijaron entre sí, rogando por sus padres y con que querían irse a casa. Otro golpe en la puerta, como si alguien estuviera lanzando su propio peso hacia ella. El asesino estaba tratando de entrar. Tenía que tomar una decisión. Me quité del cuello al brazo de mi estudiante y la aparté de mi regazo para que me pudiera parar. Una inspección rápida de la habitación me mostró que el objeto más cercano y pesado era una de las sillas de plástico en las que los niños se sentaban. No haría mucho frente a un arma, pero era todo lo que tenía. «Quédense detrás de mí, ¿entendido?». Usé mi mejor voz de profesora, la que usualmente comandaba respeto y obediencia inmediata. El día de hoy no estaba segura de si realmente me habían escuchado en lo absoluto. «No quiero morir». Me tragué un sollozo propio en tanto permanecía de pie frente a mis niños sin nada más que una silla. «No quiero morir». La puerta se estremeció de nuevo. Alguien gritó desde el pasillo, un sonido furioso y primitivo seguido por un gruñido arrastrado y sin aliento, y nuestra puerta tembló de nuevo, pero esta vez con menos fuerza, como si alguien hubiera caído contra ella. «Dámela». Estaba gritando el señor Johnson, el maestro de música. Hubo rasguños contra la puerta, el sonido de una riña en tanto el señor Johnson trataba de quitarle el arma por la fuerza. «Papi». Colin también había reconocido el sonido de la voz de su padre. Antes de que pudiera detenerlo, pasó como una flecha a mi lado y corrió hacia la puerta. Su mano se estaba acercando a la perilla cuando la pistola se gatilló de nuevo. El escritorio detrás de él se chispeó de rojo y Colin cayó de espaldas. Su mano extendida se desplomó a su lado, flácida. «Al suelo», gritaba el señor Johnson por sobre los gritos de los niños. «Al suelo, hijo de puta». Me arrastré hacia el frente y me arrodillé junto al cuerpo inmóvil de Colin. Su único ojo restante estaba enfocado perdidamente en el techo. «Ya está, niños. Ahora están a salvo. Tengo el arma, estarán bien». El señor Johnson continuó reconfortando a los niños histéricos a través de la puerta, diciéndoles que ya no debían temer, que se encontraban bien. Se encontraban bien. Acuné a su hijo muerto en mi pecho mientras lágrimas silentes se derramaban por mis mejillas, y le permití creer eso por unos segundos más.
explicación menos satisfactoria. Antes de que mi esposo muriera, nuestra hija, Verónica, fue diagnosticada con esquizofrenia infantil. La llevamos a infinidad de especialistas, y casi todos llegaron a la misma conclusión. Su condición era rara, pero ciertamente no era insólita. Estábamos devastados. Los doctores sugirieron que no empezáramos a medicarla de inmediato. Tenían la preocupación de que los químicos podrían interferir con el desarrollo de su cerebro. A los 5 años de edad, cuando el desarrollo cerebral apropiado es crítico, no querían arriesgarse. Solo iban a prescribirle antipsicóticos si las alucinaciones se tornaban demasiado severas. Paul dijo que nos podría ser útil identificar las alucinaciones en el transcurso del año siguiente, antes de que comenzara la escuela, para que pudiéramos saber qué era lo que debíamos anticipar. Se me hizo bastante difícil estar de acuerdo con eso, pues yo había querido que comenzara el kinder enseguida. Verónica había demostrado ser lo suficientemente inteligente y más que capaz, pero al final cedí. Simplemente no quería admitir que Verónica necesitaba atención especial. Debíamos aislar sus alucinaciones de la imaginación normal y diaria que todo niño de su edad tiene. Empezamos a notar unos cuantos casos atípicos. Uno era un perro grande que jugaba con ella mientras se suponía que debía estar durmiendo. El otro era un pez que la seguía de un lado a otro y le hablaba sobre caricaturas. Pero el más desconcertante para nosotros era el hombre oscuro sin ojos, nariz u orejas que le decía cuán divertido sería si saliera corriendo hacia afuera y jugara en la calle. En más de una ocasión, Paul me dijo que había perseguido a Verónica después de que ella abrió la puerta mosquitera y se precipitó hacia la calle congestionada. Tras la tercera ocasión, Paul se levantó por la madrugada, se reportó como enfermo en su trabajo y pasó el día colocando una cerca. Era verano, y por más que quería mantener a Verónica adentro, sabía que la luz del sol y el aire fresco eran demasiado importantes como para que se los perdiera. Aún así, siempre que Verónica jugaba afuera, se iba en línea recta hacia la cerca y empezaba a llorar cuando no podía saltarla. Recuerdo haber estado sentada con ella, en la grama a un lado de la cerca, mientras sollozaba y hablaba con el pez sobre cómo el hombre oscuro estaba enojado con ella y le había dicho al perro que fuera grosero cuando jugaran. Luego se puso a gritar por un largo tiempo. Cuando finalmente logré que me contara lo que estaba sucediendo, lo único que dijo fue que el pez había sido arrollado por un auto y que se había muerto. Hice mi mejor esfuerzo para consolarla, pero fue inútil. Paul y yo tuvimos una plática extensa esa noche. Decidimos que su condición se encontraba lo suficientemente mal como para que requiriera de la medicación que habíamos estado tratando de evitar desesperadamente. Después de un viaje al doctor, quien escuchó con atención todas las observaciones que hicimos, se concordó en que su condición era potencialmente severa y le prescribió las drogas. Se nos dijo que la observáramos muy cuidadosamente. La medicación podía provocar que las alucinaciones empeoraran antes de que mejoraran. Al tercer día con el experimento de la medicación de Verónica, sus alucinaciones se hicieron violentas. Nunca había visto a nuestra hija tan atemorizada. Durante el transcurso de los días horrorosos, nos había descrito cómo el pez se había convertido en un monstruo después de su muerte, y ahora hacía que el agua tuviera un sabor fétido, cómo el perro la hería siempre que se encontraba sola, cómo el hombre oscuro sin nariz, orejas u ojos rasguñaba su barriga con tanta fuerza, que había empezado a sangrar. En una ocasión que vi por debajo de su camisa, encontré arañazos frescos por todos lados en su barriga. Revisé sus uñas y, efectivamente, podía ver restos de sangre y piel por debajo. Paul y yo no sabíamos qué hacer. El estrés por los episodios de Verónica tensó la relación entre mi esposo y yo. Podía notar que su depresión había resurgido. Aún así, me preocupaba más por mi hija inocente que por mi marido adulto. Los doctores nos pidieron que comenzáramos a ir amainando la medicación de Verónica para ver si las cosas mejoraban en algo. No pude notar la diferencia.
Verónica siempre estaba asustada y continuaba rasguñándose a sí misma cuando nosotros no estábamos cerca, usualmente después de la hora de dormir. Paul y yo empezamos a intercalar noches en las que dormíamos en la habitación de Verónica para vigilarla. Pero encontraba sangre en sus sábanas, ropa y debajo de sus uñas casi siempre que revisaba. Cada una de sus alucinaciones se había vuelto agresiva. El pez la mordía, el perro se recostaba encima de ella para que no pudiera respirar y el hombre oscuro la arañaba. Consideraba seriamente si Verónica necesitaba ser institucionalizada. Paul se disparó en la cabeza un sábado por la mañana mientras Verónica y yo estábamos en la cocina comiendo el desayuno. No me molestaré en detallar la conmoción, el sentimiento de traición y la desesperanza pura que le siguieron. Se me dejó sola para cuidar a una hija terriblemente enferma. Un par de semanas después de su funeral, estaba limpiando la casa con Verónica a mi lado, quien mostraba orgullosamente los nuevos guantes de felpa que mi hermana le había comprado con la esperanza de que dejara de lastimarse. Hasta entonces, había funcionado bastante bien. Por alguna razón, Verónica se encontraba en uno de sus infrecuentes estados de ánimo positivos mientras escudriñábamos la casa. Estaba empacando cosas pequeñas que le habían pertenecido a Paul. Me dolía demasiado verlas cada día. Verónica me comentaba distraídamente que había estado durmiendo mucho mejor, sin ninguna pesadilla, y que el perro ya no se estaba subiendo en ella y el pez había vuelto a ser amigable y gracioso. Le dije cuán feliz me hacía escuchar eso y llevamos la caja que estaba cargando al cobertizo de Paul. Pensé en preguntarle si el hombre oscuro con el rostro aterrador aún le estaba pidiendo que se lastimara. Antes de que pudiera hablar, la vi rasguñándose su barriga furiosamente. Gracias a Dios por los guantes de felpa. Después de probar alrededor de 15 de las 30 y tantas llaves que Paul había mantenido en su llavero, finalmente escogí la indicada para el cobertizo. Abrí la puerta y Verónica corrió hacia adentro para explorar. Ella giró hacia la izquierda, y yo a la derecha, buscando un lugar en donde pudiera poner la caja. Verónica rió por lo bajo y exclamó: «Ahora yo estoy encima de ti». Me di la vuelta para ver a quién le estaba hablando. Arrugado en una esquina, debajo de Verónica, había un disfraz de perro. Las desapariciones del Monte Robson. En el verano de 2006, dos grupos de turistas tomaron la, ahora clausurada, ruta de senderismo hacia el Monte Robson en British Columbia. Lo que resultó fue uno de los casos de personas desaparecidas más extraños en la historia de la provincia. Naturalmente, al ser el hijo de una de las excursionistas que fueron a escalar ese día, siempre he querido descubrir qué fue lo que sucedió con exactitud. Mucho después de que la investigación había culminado, seguí buscando respuestas. Esto es lo que descubrí con base en las declaraciones de testigos, registros policíacos e información meteorológica. El día comenzó un tanto frío para ese tiempo del año, pero no lo suficientemente frío como para ser considerado peligroso. Los guías turísticos separaban a los excursionistas en dos grupos. El grupo A, el grupo rápido, y el grupo B, el grupo relajado, lo cual era una forma diplomática para decir que eran lentos. Mi madre, una excursionista ávida, fue colocada en el grupo A. Supuestamente existía una broma recurrente entre los guías turísticos, de que quien quiera que llegara a la cima de último, tendría que vestir con unos calcetines verde neón deplorables en su próxima excursión, pero, para que fuera lo más justo posible, también tendría que liderar al grupo más rápido. Al menos fue así como explicaron los calcetines fuera de moda con los que vestía el líder del grupo a ese día. Se estimaba que ambos grupos llegarían a la cima para el mediodía, con el grupo A habiendo sido calendarizado para llegar una hora antes que el grupo B. Cada grupo tenía dos walkie-talkies por razones de seguridad. Se suponía que la excursión como tal sería bastante segura, tomando la ruta escénica en múltiples ocasiones para evitar zonas de peligro potencial.
Solo había un camino para subir y un camino para bajar. El grupo A recorrió la ruta velozmente, mientras que el grupo B se quedó atrás. Habían subido más o menos 2/3 del camino, cuando mi madre se resbaló en una roca mohosa y se torció su tobillo. Uno de los guías encendió el walkie-talkie y contactó al grupo D, quienes estaban cargando el primer kit de primeros auxilios. Para ese punto, el grupo B estaba media hora atrás. Sin ánimos de arruinar su reputación de ser el grupo más rápido, el grupo A insistió en seguir adelante sin mi mamá. La dejaron por la ruta con uno de los guías y el walkie-talkie extra, y luego retomaron la excursión. La temperatura se estaba poniendo mucho más cómoda para entonces, así que el guía y mi mamá no tuvieron que tomar ninguna medida especial para permanecer cálidos mientras esperaban que el grupo B los alcanzara. Durante la media hora siguiente, todos se mantuvieron en contacto usando sus respectivos walkie-talkies. Todo parecía estar bien. El grupo B alcanzó finalmente a mi mamá. Mientras estaban atendiendo su tobillo, se pusieron en contacto con el grupo A para revisar su progreso. Ya casi habían llegado a la cima. Ahora, una vez que fue vendada, mi mamá pudo haber escogido darse la vuelta y regresar hacia abajo con su guía, pero eligió seguir adelante con el grupo más lento. Supongo que realmente quería ver la cima. Es aquí donde las cosas se pusieron raras. A las 10:55 am, fue reportado un incremento súbito en la temperatura y la presión atmosférica. Según la información meteorológica, hubo un pique de aproximadamente 15 grados Celsius que se disipó para cuando los dispositivos condujeron la siguiente revisión. Esto es solo una conjetura, pero creo que aquello significó una duración entre 3 y 5 minutos. Ahora bien, los servicios meteorológicos de Environment Canadá atribuyeron este pique a un error del sistema, pero muchas personas en el área circundante reportaron, en efecto, haber sentido una onda de calor súbita pero temporal. Lo que siguió fue un murmullo atmosférico leve que sonó similarmente a un trueno en el sentido de que pareció haber reverberado a través del cielo, pero con un tono más suave y menos fluctuante. No hubo nubes de tormenta en ese momento, ni ningún avión fue reportado en el área. A pesar de esto, el grupo continuó su caminata por la montaña, con mi mamá a cuestas. Cuando llegaron a la cima, se encontraban solos. Podían ver los rastros del grupo A por todo el camino hacia la cima, pero terminaban ahí. No había rastros bajando, ni señales de que se hubieran acercado al borde, ni señales de ellos por ningún otro lado. Los guías trataron de contactar al grupo A por medio de los walkie-talkies, pero nunca recibieron una respuesta. Se asumió que su walkie-talkie se había quedado sin baterías, y, dado que mi mamá y el guía se habían quedado con su único repuesto, no fueron capaces de responder. Los investigadores asumieron que se habían perdido en el bosque y nunca llegaron a la cima en lo absoluto, que los rastros encontrados pertenecían al grupo D. Fuera cual fuera el caso, 15 excursionistas desaparecieron ese día y nunca fueron encontrados. Le pido a mi mamá con frecuencia que me cuente su lado de la historia, que resuelva cualquier pista que pude haber pasado por alto o cosas que no fueron reportadas, pero se rehúsa a hablar al respecto. O cambia el tema, o se queda viendo inexpresivamente a la nada hasta que me calle, lo cual es bastante extraño para mi mamá. Solo existe una cosa más que le ha arrebatado este tipo de reacción: los pies. En 2007, comenzaron a aparecer pies, en su mayoría pies izquierdos, por las costas de British Columbia. Nadie sabe de dónde provienen ni a quién pertenecen, pero han estado apareciendo periódicamente. Pies cercenados, todavía vistiendo con zapatos deportivos. Anda y búscalo por internet si quieres, es uno de esos misterios sin resolver inquietantes que se mencionan ocasionalmente. El monte Rodson se encuentra en la costa este de British Columbia, tierra adentro, en la frontera de Alberta. Supongo que no pensarías que existe alguna conexión entre esos pies y esta historia, pero tampoco has de pensar que muchas personas usan botas de senderismo de alta calidad con calcetas verde neón, al igual que la que apareció en la costa la semana pasada.
7 minutos en el infierno. Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra las puertas que no se abrían sin importar cuánto las empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido y este era mi castigo. Jugar 7 minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento. No tenía ninguna razón verídica para sospechar que me encerrarían aquí a solas, pero, en retrospectiva, debía haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído hasta ese punto que era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Rayos, ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa, en parte. Había cometido el error de tomar un receso para ir al baño al final de una de las rondas del juego, dándoles la oportunidad estelar para hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Trevor, nuestro anfitrión, me empujó juguetonamente hacia el armario, diciéndome que ella me estaba esperando. Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver quién estaba ausente en la habitación para saber cuáles labios iba a estar besando. Me encontraba bajo la impresión de que había alguien más ahí conmigo, hasta que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire fino y cortinas de tela colgando por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente en el otro lado de la puerta. Muy divertido, me quejé, dándole a la puerta un golpe firme. Vamos, déjenme salir. Escuché sonidos de besos simulados como respuesta. 7 minutos. Iba a tener que durar 7 minutos a solas en la oscuridad. Quizá más si decidían que mi tormento era lo suficientemente divertido como para continuarlo. No sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo, pero los habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto todos los teléfonos en una mesa giratoria, que rotamos, y luego seleccionamos 2 teléfonos aleatoriamente. Quienquiera que fuera el dueño de los teléfonos, chico o chica, tendrían que encerrarse juntos. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Le tomó 1 minuto o 2 a mis ojos para ajustarse a la oscuridad, y cuando lo hicieron, noté lo que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta detrás de todos los abrigos que estaban colgados ahí. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que era una persona, la silueta pudo haber sido una aspiradora, hasta donde sabía, y entonces vi 2 ojos devolviéndome la mirada con un resplandor. Ah, mierda. Me asustaste. Dije, riéndome con partes iguales de estrés y alivio. Estoy contento de no estar solo. ¿Por qué no dijiste algo? No estar solo, repitió. Su voz era suave, sensual y profunda. Más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy. ¿Pero a quién pertenecía? ¿Katie? ¿Ana? ¿Cristal? No, todas ellas sonaban más jóvenes. Recorrí los nombres y rostros de las otras invitadas de la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con la que había escuchado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me preguntó de regreso. Cutis, contesté. ¿Estás en nuestra clase? Cutis, murmuró. La manera en la que pronunció mi nombre me desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual, era como una versión femenina de ese sujeto en un podcast de terror que realmente me fascina. Pero no puedo recordar su nombre. Peter, algo, creo. Tenía esa misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que me adormecía las rodillas, y me hacía sentir agradecido por estar encerrado ahí. Quizá la chica tenía cara de culo, pero no sonaba así. Sonaba como un ángel. ¿Quieres que nos besemos? Le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascarón. Y, además, era para eso que estábamos ahí, ¿no? Que nos besemos, prácticamente gimió. Podía escuchar agitación, y sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella.
Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando a su silueta arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso una mano en mi brazo y se acercó hacia mi oreja, murmurando: Curtis. Pude sentir su aliento contra mi piel. Era cálido y húmedo, como un día de verano sin brisa. Sus dedos apretaron mi antebrazo firmemente. Algo áspero, como papel de lija, se cepilló por mi mejilla y descendió hacia mis labios. Besémonos, ordenó. ¿Quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrándome con sus labios. Estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez, ¿saben? Y dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar a quien quisiera. Melissa, 3 asientos diagonalmente de mí en la clase de ciencias. Imaginé ese rostro succionando el mío. Pero entonces hubo un ruido al otro lado de las puertas. Fuera lo que fuera que habían puesto ahí para encerrarme, estaba siendo removido. Aún no, pensé. Las cosas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quienquiera que estuviera conmigo se sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora era doloroso, como mi mamá emputada tratando de sacarme a rastras de un desastre. Pero, antes de que incluso tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo, subnormal?, preguntó Trevor. La presión en mi brazo se había ido. Tenía mi lengua de fuera y me estaba inclinando hacia el aire vacío. Hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado. Porque, verán, en la fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran totalmente, y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Piel gris. Ojos hundidos. Huesuda. Cabello que apenas se aferraba a pequeños pedazos de piel en su cráneo. No había nada sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió, pero no me creyeron. Realmente no podía culparlos, porque lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa: la huella de una mano, roja y brillante, en mi antebrazo. Bueno, 2 cosas. El hecho de que Trevor haya entrado después de mí para demostrar que no era la gran cosa, y que nunca haya salido de vuelta. Actosamente jodido. Thais se encontraba bien la noche anterior, pero cuando bajé hacia el granero para ordeñarla aquella mañana, sabía que algo andaba mal. Al principio, la leche salió rosada, y asumí que era un efecto de la luz, pero conforme seguí exprimiendo, el color se oscureció rápidamente en un rojo profundo, y su aspecto adoptó la consistencia espesa del barro. Afligida por la cubeta de líquido que había recolectado, mi esposa me dijo que trajera al veterinario. Él diagnosticó que probablemente era una infección, quizá un parásito. Que no bebiéramos la leche y estaríamos bien. Regresaría mañana para reexaminarla y haría una prueba de viruela del ganado. Seguimos con nuestro día tan normalmente como pudimos. Mi esposa cuidó a nuestra recién nacida, mientras que yo hice algunos quehaceres alrededor de la granja. Revisé a Daisy unas cuantas veces, pero aparte de mostrarse un tanto agitada, se veía bien. Esa noche, colocamos a nuestra niña en su cuna y nos acostamos en la cama a su lado. Envolví mis brazos alrededor de mi esposa, anticipando una noche de sueño pacífico. No pasó mucho antes de que escuchara un alboroto proveniente del granero. Era un sonido terrible, un aullido como de burro enfatizado con un amplificador. Tenía que ir a revisarla. Salí de la cama en un apuro y corrí hacia el granero, encendiendo los interruptores de la luz, para ver lo que estaba sucediendo. Daisy se estaba desangrando ferozmente desde sus ubres, y pateaba su establo como un toro de carnaval enardecido. Heno y tierra estaban volando por el aire mientras ella se sacudía salvajemente.
Traté de apaciguarla, pero arrancó la puerta del establo de sus bisagras, y me tiró hacia el suelo mientras huía con una estampida. La alcancé una vez que se vino abajo sobre nuestra pradera. Apenas estaba respirando. Traté de colocar una mano tranquilizadora en su costado, pero, cuando lo hice, sentí un pedazo de piel que se desprendió de su cuerpo como una plataforma de hielo segregándose de un casquete. Auló, pero no tenía la fuerza para moverse. La observé, asombrado, a medida que la sangre comenzó a fluir por las esquinas de sus ojos. Lo que siguió fue aún peor. Convulsionó violentamente, todo su cuerpo se agitaba y se retorcía en ángulos antinaturales. Podía escuchar sus huesos partiéndose y sus articulaciones se arqueaban y se flexionaban hacia atrás como un paraguas invertido por una ráfaga. Se estaba arrancando pedazos de piel furtiva en medio de su forcejeo y revestía el suelo con un derramamiento de sangre mórbido. Nunca había escuchado a una vaca gritar como la hizo en sus últimos momentos. Debía haber acabado con su miseria, pero estaba paralizado. Daisy sufrió más de lo que debió haber sufrido por mi culpa. Afortunadamente, su cabeza terminó golpeando la grama y su cuerpo se entumeció. Abatido, regresé a mi hogar y encontré a mi esposa en la silla mecedora amamantando silenciosamente a nuestra niña bebé. Fue un panorama hermoso y angelical, como una pintura renacentista. Casi tan hermosa como para borrar los horrores que había presenciado. Hasta que mi bebé se desprendió del seno, y vi el bigote de leche sangriento alrededor de sus labios. Masacre de guardería. Esto será barrido bajo la alfombra por la cobertura del huracán Mateo. Incluso si no es así, sea lo que sea que será mencionado en las noticias, habrá sido saneado para el consumo público. No se supone que las personas se enteren de este tipo de cosas, especialmente cuando tomas en cuenta lo asustadas que están ya. Hay una guardería en Charleston, Carolina del Sur. Está en un vecindario terrible. Hoy me encontraba patrullando el área antes del amanecer, cuando la dueña salió corriendo hacia la calle y me hizo señas. Estaba cubierta en sangre. Me bajé del auto y pedí refuerzos. Los oficiales Fitzgerald y Doma estaban a una cuadra de distancia y llegaron ahí un minuto más tarde. Doma se quedó con la dueña inconsolable y temblorosa, mientras que Fitz y yo desenfundamos nuestras armas y entramos al edificio. Había 6 niños dentro. Desnudos. Muertos. Llamé a los paramédicos y a un supervisor. En medio del caos de las preparaciones para el huracán, Fitz y yo ya habíamos revisado el pequeño edificio para cuando llegaron. Si la dueña de la guardería no había matado a los niños, quienquiera que lo hizo se había ido. Los medios de comunicación, que habrían estado encima de todo esto, ni siquiera se habían percatado de nuestras conversaciones por radio. Estaban demasiado ocupados informando sobre la tormenta. Para ser sincera, no pude estar más aliviada. La ciudad aún no necesitaba saber acerca de esto. La dueña de la guardería no ha emitido palabra. La tenemos en custodia y es obvio que necesita una evaluación psiquiátrica, pero eso está fuera de la discusión al menos hasta mañana. Sacamos los registros de los niños de la guardería y estamos empezando a notificar a los padres. Los últimos 2 de los 6 cuerpos están siendo examinados. El hospital ha sido preparado para un influjo de heridas relacionadas con la tormenta, así que los fallecidos son llevados directamente al médico forense. Las examinaciones son someras y extraoficiales. Conozco al encargado de ahí. Mi padre fue su padrino de bodas. Siempre que quiero saber algo acerca de un caso que está por encima de mi rango, él usualmente me pone al tanto. Hoy no fue diferente. Sé lo que vi, pero había varias preguntas sin respuesta. Cuando Fitz y yo entramos al edificio y vimos a las víctimas, supimos la causa de muerte de inmediato. Las heridas eran enormes y evidentes. De hecho, no creo haber parpadeado hoy sin haberlas visto en esa fracción de segundo de oscuridad. Para mí, era claro que la dueña no pudo haberlo hecho.
Mide 1,5 m, y si les dijera que pesa 90 libras, me sorprendería. Además, su boca era pequeña. Sí, eso es relevante. Este es el asunto. A simple vista, asumí que los niños tuvieron que haber sido asesinados por alguna clase de animal. Las mordidas, que provocaron la pérdida masiva de sangre, debieron de provenir de algo grande y con mandíbula poderosa. Pero, después de que revisamos el edificio, y mientras Fitz estaba afuera con Doma tratando de hacer que la dueña nos dijera lo que pasó, le di un vistazo más minucioso a las heridas. Eran demasiado uniformes. Demasiado precisas. A lo que me refiero con eso es que todos los niños habían sido mordidos en el mismo lugar, entre sus piernas. Todo el recorrido desde el ombligo hasta su espalda baja se había ido. Había manchas en sus muslos. Algo blanco. Era más obvio en las víctimas de piel oscura, aunque estaban presentes en cada uno de ellos. Estuve a punto de examinar las fibras que vi sobresaliendo de las heridas, pero fui interrumpida por los paramédicos y la sucursal del médico forense. Necesitaban hacer sus cosas, así que los dejé con eso. He pasado toda la mañana en mi escritorio llenando reportes y escribiendo este recuento para ayudarme a aclarar mi mente. Hace cerca de una hora, llamé a mi contacto en la oficina del médico forense. Me dijo, como mencioné anteriormente, que habían revisado a 4 de los 6. Ciertamente, fueron las mordidas lo que los había matado. Se desangraron en cuestión de segundos. Le pregunté qué pensaba que pudo haberlo hecho, e hizo una pausa. Para mí, eso significó que aún no lo sabía con certeza. Después de unos segundos de silencio, le pregunté acerca de las fibras que había visto. Cabellos rojos, me dijo. Cabellos rojos ástregos. Josh pensó que pudieron haber sido de un chimpancé, dado que se conoce que atacan el área genital, pero usualmente hacen daño en otros lugares también. ¿Qué hay de la cosa blanca? Aún no estamos seguros. El laboratorio tendrá que hacer un análisis después de la tormenta, pero, según lo que todos aquí han podido determinar, es un tipo de maquillaje. Le agradecí y estaba a punto de colgar, pero me dijo que me esperara. Hay una cosa más. Algo que descubrimos metido en lo que queda de la vejiga del niño caucásico. Me estremecí, pero le dije que continuara. Bueno, cuando lo sacamos, solo era algún tipo de masa amorfa. Pero cuando Josh la lavó, mi amigo divagó y lo escuché suspirando profundamente en el receptor del teléfono. Le di un segundo, pero le insistí que continuara. Él suspiró de nuevo. Maxine, era una de esas narices rojas de gona. Las mismas que usan los payasos. Soy un demonio guardián. Sí, lo leíste bien. No somos, de ninguna manera, tan solicitados como esos culeros embrumados, pero nos tomamos en serio nuestro trabajo. Pues tenemos que darle un enfoque un poco distinto. No tiene sentido hacer la misma puta cosa. Se nos invoca por una razón. Los ángeles guardianes trabajan exactamente como crees. Te cuidan, haciéndote tropezar en una acera para evitar que seas arrollado por un auto, y cosas así. Aman meterse con los hilos del destino, arrancando una hebra por aquí y tratando de aflojar otra por allá. Y mientras que son fenomenales para predecir situaciones a corto plazo, son la verga para el largo plazo. Así que, por cada vez que alguien te ha dicho que de seguro tienes a un ángel guardián cuidándote después de apenas haber esquivado esa unidad de aire acondicionado que se vino abajo, recuerda que estos mismos discos urinarios pedantes no harán ni mierda por tu desamor punzante. Necesitan aprender, dirán. Ahora apreciarán más al siguiente, dirán. Los bastardos se hacen una paja mental colectiva mientras tú sufres. Código moral mis bolas. Pero es ahí donde entramos nosotros. Los demonios no tenemos la misma definición de ayudar. Torturamos personas por la eternidad, y somos jodidamente buenos en eso. Somos ingeniosos. Somos pacientes.
Y amamos las historias de venganza tanto como ustedes nos odian por todo ello. La pareja que te puso los cuernos a tus espaldas. Gonorrea. Tu sobrino mocoso te apuñeteó los cojones. Introduzco a su helado con el suelo, hijo de perra. Pero nuestro favorito, y por lo que somos conocidos, es dejar pasar el tiempo. El maestro que siempre te calificó más rigurosamente. Adivina quién es la única víctima en el tiroteo escolar más reciente. El bravucón que te robó cada semana el dinero para tu almuerzo. Ahora se fuma 2 paquetes al día y apenas puede ganarse la vida. El pastor que te manoseó y dijo que Dios no quería que lo contases. Le doy de comer lava cada martes en el piso de abajo. El que las hace, las paga, y somos nosotros quienes saltamos las cuentas. Así que la próxima vez que te metas en tu diminuto cráneo mortal que los demonios son los malos, no olvides que somos nosotros quienes reparten el campo. Somos nosotros los que pusimos una sonrisa en tu boca cuando el nuevo amante de tu novia salió corriendo luego de haberla preñado. Somos nosotros los que hicieron que despidieran a tu jefe por haber usado los fondos de la compañía en putas y coca. Ah, mira a quién promovieron. ¡Qué sorpresa, mucho asombro! De nada, cabrones. Quiero a mi esposa de vuelta. Había una fuerza considerable detrás de esas palabras, lo cual me sorprendió en tanto las pronunciaba. Había agonizado por cómo iba a plantear mis argumentos. Qué historia dispersa y vacilante iba a tergiversar cuando llegara el momento. Pero ahora que estaba sucediendo, supe que era exactamente lo que iba a decir. Ni una sola letra fue desperdiciada. Ni una sola sílaba fue articulada descuidadamente. El producto de toda mi desesperación y convicción fue escaldado en un crisol y proyectado en una oración. Las palabras se enfriaron rápidamente en el silencio. El hombre joven frente a mí me contemplaba con una mirada tranquila. Me obligué a verlo a los ojos, totalmente consciente de la gran maleta de metal, cerrada con seguro, a su lado. Ya había perdido a un hijo antes. Mi niño, Joshua, desapareció durante unas vacaciones a Reykjavik. Todo el asunto fue un borrón. Llamadas perdidas. Vuelos perdidos. Pósteres de personas desaparecidas. Luego, después de 3 años de silencio, simplemente había desaparecido. A los 5 años, perdí toda esperanza. Pero mi esposa nunca dejó de buscar. Me decía que sabía que estaba vivo, que sentía algo que solo una madre podría sentir. Todo nuestro dinero se encausó en investigadores privados. Ella pasaba cada hora de cada día en nuestro estudio, haciendo llamadas a raíz de las pistas más difuminadas. Y lloraba casi todas las noches, o lo que era aún peor, se deslizaba a un estado de entumecimiento silente, sepultado en un lugar que nunca pude alcanzar. Una década después de su desaparición, Josh fue encontrado. Nuestro hijo salió a tropezones de un bote de pesca en Denmark, murmurando nuestros nombres. El día que lo supimos fue nuestro primer día jubiloso en 10 años. Lo recibimos en el aeropuerto, siendo él ahora casi un hombre, viéndose tan diferente pero tan familiar. Lloró en mis brazos cuando lo llevamos a casa. Pasaron 2 semanas y la armonía regresó a nuestro hogar. Josh era más callado, reticente en cuanto a conversar de su desaparición, y distante de sus amigos. Pero estaba feliz de estar en casa, y, para mí y mi esposa, eso era todo lo que importaba. Excepto que este joven no es Josh. Ayer, uno de los detectives privados me contactó diciéndome que sospechaba que este nuevo Josh era un impostor, explotando nuestra desesperación para obtener la familia que nunca ha tenido. No era una situación insólita. Mandé muestras de ADN de su cepillo de dientes a una clínica privada. Los resultados llegaron esta mañana, pero Josh me vio cuando levanté la carta. En ese momento de pánico, supe que él no era mi hijo, y él sabía lo que yo sabía. Ahora estamos a punto de hacer lo impensable. Nos observamos el uno al otro por un rato más, mis palabras suspendidas en el aire.
El silencio se rompe conforme mi esposa nos llama desde abajo. Chicos. La cena está lista. Con un entendimiento mutuo, Josh suelta su maleta empacada apresuradamente y camina por mi costado. Sé que lo que he hecho no podrá ser perdonado, pero ya he cumplido una sentencia previa. Una década con un hijo muerto y una esposa perdida en la desesperación. Dios, perdóname, pero no puedo regresar a ese silencio. Quiero a mi esposa de vuelta. Al menos nos tenemos el uno al otro. No te preocupes, Frank. No nos pueden herir. Si lo intentan, dispararé a matar. Stanley y Frank habían pasado encerrados en su casa de campo por meses, y desde que el brote comenzó. Al principio, era seguro al salir. Las personas no comenzaron a manifestar los síntomas de tan extraña infección hasta un año más tarde. Los expertos pensaban que estaba limitada a unos pocos, los pobres, esos en los países tercermundistas sin acceso a cuidados médicos civilizados. Pero el mundo prestó atención cuando se esparció a Hollywood y dentro de varios gobiernos nacionales. No había forma de detenerlo. Parecía que nadie había sido inmune de entre quienes habían sido mordidos por los merodeadores sin alma de carne pútrida. Stanley nunca se había perdido un capítulo de The Walking Dead, y había bromeado con amigos frecuentemente acerca de lo que haría si alguna vez ocurriese un apocalipsis zombie. Ahora sus problemas se habían convertido en una realidad. Stanley siempre fue un hombre precavido, uno propenso a amasar comida y agua, junto a armas y municiones, para fuera cual fuera el revuelo de los teóricos de conspiraciones y fanáticos religiosos profetizando desde los tejados. Se sentía satisfecho ahora que había hecho todo eso. Él y Frank estaban a salvo y nunca se quedarían sin agua. Su gran y puro pozo campestre les otorgaba esa certeza. El problema ahora era que se habían quedado sin comida hace 5 días. Frank le dio a su amigo una mirada desamparada. Ya, no entres en pánico, dijo Stanley. Pensaremos en algo. Él quería creer sus propias palabras, pero el hecho seguía siendo que abandonar la casa ya no era una opción, incluso de noche. Había demasiados infectados rondando hasta donde alcanzaba la vista, y poseían una tenacidad y deseo por alimentarse incomparables. Al menos nos tenemos el uno al otro, le dijo Stanley y sonrió a medida que su estómago se quejaba. Sin respuesta. Podía escuchar rugidos y gruñidos desde afuera. La adrenalina se aceleró por la sangre de Stanley cuando agarró su escopeta, cargándola y preparándose. Estaban cerca. Demasiado cerca. Stanley giró su espalda para asegurar la puerta frontal, ignorando que Frank se catapultó hacia él con un salto repentino. Ambos cayeron al piso. No, Frank. ¿Qué estás haciendo?, gritó Stanley, pero no era rival para su querido amigo, quien ahora lo tenía inmovilizado debajo de su peso. Y la riña había comenzado. Frank no perdió ni un segundo, pues encajó sus colmillos en la vena yugular de Stanley. El único ruido en la habitación eran los gritos dolorosos y moribundos de Stanley. En cuestión de minutos, había dejado de forcejear y una piscina de sangre se había acumulado en el piso a su lado. El problema de la escasez de comida había sido resuelto por el momento. Frank saltó desde encima de Stanley y dio unos pasos hacia atrás, sentándose y limpiándose la sangre. Respiraba entrecortadamente, consciente de que se podía tomar su tiempo consumiendo su nueva fuente de comida, y aún tenía suficiente agua disponible por ahora. Y su cola se meneó.